Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. Estamos en el mes de mayo, recientemente hemos celebrado aquí en Alhaurín el Grande la festividad de San Isidro Labrador, que es el patrón de los agricultores, y esta noche tenemos como invitado en nuestro programa al presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido. Baldomero, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Alhaurín el Grande. Sí, la verdad que es nuestro patrón, el de los agricultores, no ganaderos, los agricultores de San Isidro. Yo soy agrónomo también y lo celebramos, eso de celebrar, intentar celebrarlo esta festividad, no solo en Alhaurín, sino en muchos pueblos de la provincia. Baldomero, ¿qué es Asaja Málaga? Bueno, Asaja es una asociación de agricultores. Asaja Málaga procede de la fusión de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Málaga y el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores también de la provincia de Málaga. Eso nos fusionamos en el año 93 y de ahí surgió esta asociación, que el porqué de fusionarnos fue por tener un ámbito nacional y tener acceso e información de forma nacional y que se nos tuviera en cuenta a la agricultura malagueña, porque de otra forma pues no estábamos tan presentes en la política nacional e incluso internacional. No nos contaban qué es lo que ocurría antes de esa fecha, porque no existía nos integramos dentro de esa gran Asaja que es la Asaja Nacional de las 51 provincias de España. Sí. ¿Y qué es actualmente Asaja? ¿Qué ámbitos abarca? Bueno, realmente Asaja, como he dicho, es una asociación de agricultores y ganaderos, y en ella, pues, digamos que el dueño de esta asociación es el ganadero, el agricultor, la agricultora, todos los temas que a ellos les vinculan. Realmente nosotros lo que hacemos es un interlocutor ante la administración, como interlocutor válido. Somos una asociación que intentamos ser lo más independiente posible, porque al final lo que es una organización profesional de agricultores, no tiene ninguna vinculación política. Lo que intentamos es conseguir lo mejor para los agricultores, mejorar la calidad de vida de los agricultores y ganaderos, y esa interlocución con la administración, y por supuesto una labor reivindicativa de todos los ámbitos, cuando hay problemas, cuando no lo hay, también para ponerlo en valor. No nos gusta ser una asociación lastimera, que estemos siempre llorando por lo que ocurre, pero sí pidiendo de forma razonable e intentando hacerlo lo más posible en los despachos. Esta labor reivindicativa. En el pasado, pues sí, es verdad que tuvimos que hacer muchas manifestaciones, y eso ya quizá ha pasado un poco de moda, porque ahora está mucho más en boga las redes sociales, la forma de manifestarlo, y nosotros realmente lo que sí intentamos es llegar y conseguir las cosas en los despachos, que es donde se obtienen los mejores resultados para los agricultores y ganaderos. Este año, muy importante para Asaja Málaga, celebra el 40 aniversario de Asaga, de uno de los embriones de Asaja, y el 25 de la fusión entre Asaga y Jóvenes Agricultores. ¿Qué balance puedes hacer, Baldomero, de todos estos años? Pues yo no estaba hace 40 años, lógicamente yo sí estaba cuando así se realizó la fusión. En los primeros estadios, pues fue una necesidad. Cuando el decreto de asociaciones se puso en marcha en el 77, pues a raíz de eso surgieron una barbaridad de organizaciones, asociaciones y todo tipo de organizaciones para defender los intereses y que los sectores se sintieran defendidos y agrupados, ¿no? Entonces nosotros el estar durante todo este tiempo, pues nos ha hecho ver, porque además Asaga sí surgió de una necesidad. Yo siempre digo que las asociaciones y todo este tipo de cuestiones funcionan cuando se hacen desde abajo hacia arriba, es decir, se crea una necesidad, se agrupan los que tienen esa necesidad, que en este caso éramos los agricultores y ganaderos de toda la provincia, y en base a esa necesidad pues formamos una organización intentando que sea lo más fuerte posible para que defendiera todos los intereses. Como sí he dicho, había otro que era el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, que realmente no tuvo esa misma proceso, sino que realmente fue la UCD, digamos, o el gobierno en ese momento. Pues hay que tener una organización de jóvenes agricultores, vamos a crearla y ahora vamos a buscar los jóvenes. Pues eso realmente no llegó a tener esa importancia que tuvo la nuestra, que tenía las bases sentadas, pero sí es verdad que hubo que llegar a un momento en que nos fusionásemos para poder ser alguien dentro
porque ya en otras provincias sí se habían fusionado y realmente no teníamos esa voz que como he comentado anteriormente, pero yo sí estamos orgullosos dentro en Asaja, todas las personas que han participado desde los inicios, en que se hiciera de esa forma, desde abajo hacia arriba, creando la necesidad y creando las soluciones y poniendo en valor siempre la figura del principal, digamos, elemento de una asociación, que es el socio. Muchísimas cosas que habrán pasado durante todos esos años, Baldomero, de acciones, como comentas, reivindicativas y de muchos tipos, ¿no? Se habrán vivido hitos de diferentes perspectivas que pueda... Claro, ahí iniciando, pues digamos, la fusión, la creación, perdón, que fue en el 77, después ahí fue un segundo gran hito que fue las cámaras agrarias, las elecciones a cámaras agrarias, que fueron ganadas en su amplia mayoría por Asaga, en este caso. Después fue un segundo hito, que fue la reforma agraria, la ley de reforma agraria, que se centró, la primera de Andalucía fue en la comarca norte de Antequera, en la cual ahí sí hubo una necesidad de defenderse ante una ley de reforma que se impuso de un día para otro, y en la cual había una palabra muy perjudicial para los agricultores y propietarios y empresarios, que era la expropiación forzosa en caso de que hubiera algunos índices que no gustasen a la administración, y realmente eso se pudo rebatir, finalmente se consiguió. Después el siguiente hito fue... Se consiguió con asociaciones como Asaga. Claro, ahí Asaga sí puso un equipo de técnicos al frente, se encargó a Manuel Clavero, le evaluó el desarrollo, y ahí apareció la figura de una persona muy cercana de aquí, de Álora, Javier Cieza Muñoz, pues fue realmente el que coordinó todo ese equipo y hizo todas las actuaciones jurídicas que se hicieron para conseguir ganar aquella batalla. Sí. Por lo tanto, una evolución también ascendente, ¿no? Claro, realmente después de aquello, pues, podemos decir todos los hitos. El siguiente hito fue la fusión con Jóvenes Agricultores, la cual, ya lo he citado varias veces, y se cedió por parte de Jóvenes, se cedió por parte de Asaga, y se hizo una junta directiva en el año 93, que realmente ahora, si salgo elegido de nuevo, pues voy a jubilar a algunos. O sea que desde el año 93 las mismas figuras, tanto de Jóvenes Agricultores como de Asaga, o bien por fallecimiento, pues se han mantenido realmente, y ellos mismos pues van a pasar a lo que llamamos un consejo asesor, que digamos no es decir la vieja gloria, pero son personas de experiencia a las cuales acudir, a las cuales, digamos, pues tener en cuenta en caso de que haya algún problema. Siempre ellos han vivido todas estas situaciones y tienen mayor experiencia a la hora de poder solventarlas, ¿no? Y eso fue el año 93, después ya fue la primera reforma de la PAC, ahí fue, digamos, la política agraria común. Correcto, yo siempre hablo con tecnicismo, la política agraria común, que ahora estamos en un proceso de otra reforma, y esa primera política agraria común, gran reforma de la política agraria común, pues ya incorporó todo tipo de ayudas para cultivos. Había que dejar una parte de terreno vacío, había unos barbechos tradicionales que comarcas como esta de Guadalhorce, Asaja ya en este caso, tuvo que defender para que los agricultores no tuvieran esas obligaciones a las cuales no se la habían aplicado por normativa, y pudimos eludir de esa obligación a muchos agricultores de aquí. Ahí fue un boom importante porque realmente se vio la necesidad de que cuando había un problema tenía una solución dentro de su asociación. Y después fueron las reformas del aceite de oliva, de la ayuda al aceite de oliva. Eso sí, hubo muchas manifestaciones en Madrid, en Bruselas, en Estrasburgo, una jornada, una semana y pico que estuvimos poniendo de manifiesto esa agricultura mediterránea que no era tan conocida en Europa, y que se mantuvieran ese tipo de ayudas para un cultivo que, si bien iba pujante, pero realmente tenía deficiencia en cuanto a temas de mercado, en cuanto a ayudas que siguen hasta la actualidad. Y después pues hubo ya hitos, ya particularmente con el porcino, también hubo otra serie de manifestaciones que hubo que hacer con el tema del porcino, con los frutos secos también de esta comarca, que es muy importante en frutos secos. Y yo sí pondría de manifiesto que ahí ya estaba consolidada Asaja
existían muchos socios, existían muchas, y esa necesidad nos la iban trasladando y ya teníamos un equipo con suficiente personal para atender a esas necesidades. A partir de ahí ya, pues realmente lo que sí se ha hecho en Asaja, pues ir dotando de servicios técnicos para las necesidades que tenían los agricultores y ganaderos. Primero, defensa jurídica, con las vías pecuarias, con cualquier sanción administrativa que podían tener en sus explotaciones, pues había una defensa jurídica para que no se sintieran desprotegidos, desamparados, desprotegidos. Después hubo también un departamento laboral, porque realmente ahí empezó a cambiar el sistema laboral, y sí tengo que decirlo que no siempre todos los agricultores y ganaderos daban de alta porque no tenían una herramienta fácil y cómoda. Nosotros sí intentamos y conseguimos poner esa herramienta en manos de los agricultores y ganaderos, y ya pues, es impensable que un agricultor o un ganadero tenga una persona trabajando sin dar de alta. También nos ha ayudado la inspección de trabajo. Yo creo que eso al final ha sido bueno para todos, porque los propios empresarios, en algunos casos, había trabajadores que no querían darse de alta. Yo creo que ya la sociedad lo ha asumido totalmente, y eso ya es impensable que no sea así. Después también con el tema de forestal, porque hay mucha, dentro de la provincia de Málaga tenemos de todos los tipos de cultivos y tenemos también mucha superficie forestal. Ahí hacemos planes técnicos de caza, se hacen modificaciones de uso en el caso que se pudiera hacer de un terreno forestal a recuperación agrícola, que si hubiera alguna posibilidad. Agrupaciones de defensa forestal que tenemos de prácticamente casi toda la provincia, en la cual los agricultores y los propietarios forestales pues pueden acudir y plantear sus planes de prevención de incendios para el caso de que intentar evitar. Colaboramos con la administración, en este caso con la Delegación de Medio Ambiente, para que eso no se produzca, intentar que haya cortafuegos, todo ese tipo de cuestiones. Y ya los últimos departamentos que se han... Bueno, el departamento de ayudas, lógicamente, se fue desarrollando conforme las ayudas pues se iban creando, pero es que participamos en muchas de las elaboraciones de algunos planes de ayuda, la incorporación a jóvenes agricultores, una antigua que ya no existe, que es la de la jubilación anticipada de jóvenes, de personas, y se lo dejaban a un joven. Eso es modernización de explotaciones agrarias. Nosotros estamos en primera línea y asesorando, participamos con la administración de codo con codo en cualquier tipo de ayuda para que al final los agricultores tengan el menor problema y que no sea para ellos una carga administrativa, porque la documentación que se pide siempre es muy abundante. Intentamos que sea lo más fácil para el agricultor y el ganadero. Sí, es una manera también de acercar a los más jóvenes al mundo agrario, ¿no? Si se encuentran con muchas trabas, pero se topan con asociaciones como Asaja, que cuenta con más de 6.000 socios también en la provincia de Málaga, ¿no? Es una manera de facilitarles a ellos el acceso, ¿no? Efectivamente, ahí detectamos desde siempre, existe una ayuda para incorporación de jóvenes agricultores. Bueno, yo desde el año 88, del año 93, se fueron sucediendo determinados decretos de ayuda, de planes de mejora, en los cuales se citaba la incorporación de jóvenes agricultores. Pero esto realmente no ha sido efectivo, porque yo me acuerdo de años en que se presentaba 1 o 2 o 4 expedientes en toda la provincia de Málaga. Eso era, vamos, decir que existe una ayuda, pero que se ponían tantísimos requisitos que al final era prácticamente imposible, y cuando se redactaba otra nueva orden, pues decía, se va a facilitar, pero al final lo que se complicaba aún más. Y realmente en los últimos años ya la consejería, vamos, yo creo también con la petición y ya la necesidad de que eso fuese una realidad, pues se han ido incorporando y digamos, suavizando un poco la normativa, y es más fácil. Y estamos teniendo un verdadero aluvión de solicitudes que, claro, tienen que tener una dotación presupuestaria para que puedan incorporarse estos jóvenes, pero yo creo que es una situación mucho mejor que la que teníamos, que antes era un calvario, y ahora lo sigue siendo administrativamente, pero al final por lo menos conseguimos que un número importante, 60, 40, 80 agricultores cada año, cuando se convocan, que eso sí tengo que decirlo, que realmente hemos tenido, el año pasado no se convocó, en 2017 no se convocó esta ayuda, y esperemos que este año 2018 sí se vuelva a convocar,
pues estamos teniendo una incorporación, una ilusión de estos jóvenes agricultores que han visto y queremos que así lo vean en la agricultura una actividad empresarial importante y que sea atractiva para ellos. Hemos detectado también que gracias a esta incorporación de estos jóvenes agricultores, pues los agricultores han traído ideas nuevas. Los agricultores, yo soy el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, yo ya como tal no sería considerado joven agricultor porque lo es todo el que tenga entre 18 y 40 años, pues yo tengo ya, voy a cumplir, si Dios quiere, 54, pero realmente tenemos una necesidad de renovación, porque es que la media de los agricultores de la provincia de Málaga y de toda España y de Andalucía es muy elevada. Yo creo que esta necesidad es imperiosa y cada vez se está consiguiendo rebajar en algo. Lo que siguen con las típicas trabas que sí seguimos reivindicando, con el tema de la transmisión de la explotación, que se ha suavizado en parte, pero debiera suavizarse totalmente, el acceso a la titularidad de las explotaciones, que la tierra vale dinero y no pueden acceder a esa incorporación, realmente es problemático, pero se están instalando bien con arrendamientos, bien con tierras de familiares, al final se ayuda a aquel que demuestra que tiene una explotación viable, porque antes era muy difícil, pero no se exigía esa viabilidad que sí ayudamos a tramitarla, y a garantizar con los indicadores técnico-económicos que dispone la Administración para que un agricultor, un joven agricultor que se instale, no lo aboquemos a una ruina, sino que lo aboquemos a una instalación, a una explotación, perdón, con una dimensión suficiente para que pueda vivir de esa explotación dignamente. Y por eso es importante que haya políticas para esto, para poder agrupar explotaciones en vez de disgregar explotaciones. Claro. Sí. Es muy importante, Baldomero, también en todo el tema de la agricultura, incluso también de la ganadería, porque sin eso no sería viable nada, el agua. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Hemos vivido momentos muy críticos recientemente, Baldomero, pero no sé si nos puede dar una radiografía de lo que es actualmente. Bueno, realmente el agua fue uno de los hitos también de nuestros inicios como Asaja. En el año 95 hubo una sequía igual o peor que la que hemos mantenido ahora. Ahí se prometieron hacer determinadas infraestructuras porque al final son ciclos. Hemos visto que son ciclos, los ciclos que lo hemos visto hace 2 meses. En el mes de marzo de este año han llovido 22 días. De los 31 días de marzo han llovido 22 días y se ha podido casi paliar la situación de sequía que veníamos arrastrando de casi 2 años atrás. ¿Dónde tenemos ese agua? Pues acumulada en los embalses, pero es que si tuviéramos más, aquí cercano, Río Grande podría tener la gran posibilidad de tener un azud que pudiera recuperar parte de ese agua y aprovecharla. Y con otra cuestión, que se podrían evitar los problemas que hay de desbordamiento del río. Hace la semana pasada llovió en Villanueva de la Concepción, entre Villanueva de la Concepción y Almojía, cayó una tormenta, que hubo zonas donde llovieron por encima de 200 litros por metro cuadrado, y eso hizo que al embalse de Casasola, que lo tenemos a la otra parte de este valle, pues entrarse en ese pantano más de casi 4 hectómetros cúbicos. Si ese embalse no hubiera estado construido, pues hubiera ocasionado un desbordamiento terrible, se hubiera desbordado toda la zona de baja del Guadalhorce. Y si ese embalse fuese más grande o pudiese captar más agua en los momentos que lo ha habido, pues podríamos, por un lado, solucionar esa avenida y, por otro lado, acumular agua para los momentos de carestía como hemos tenido anteriormente. Aquí las grandes infraestructuras que sí estamos ahora se está trabajando con la Administración y la Administración está colaborando, pero falta un pequeño problema que al final que no quiere nadie, no es que no quiera nadie, sino que empiezan a no asumir una Administración u otra la que tiene que acometer las obras que si son de interés general, al final son todas de interés general, los agricultores, los ganaderos, la población. En general necesita esas infraestructuras para poder perdurar y poder aprovechar mejor los recursos. No con ello no digo crecer de forma desmesurada, crecer de forma ordenada, pero todo lo que hay
aprovecharlo mucho mejor, porque tenemos una cuenca muy corta, tenemos la montaña muy cerca del mar, y entonces en esas cuencas cortas hay que hacer muchas captaciones y que sean de un volumen importante para poderla aprovechar en los momentos como estos años atrás que hemos pasado el quinario. Regular. Sí. Baldomero, hablando un poco más concreto del tema de la agricultura, de los cultivos, hemos visto también recientemente todo el tema de los fitosanitarios, que tiene un montón de restricciones o se aprueban, no sé, ¿en qué punto estamos en el tema de los fitosanitarios? Hay una agencia, la EFSA, la agencia, cualquier tipo de fitosanitario que se pretenda aprobar, autorizar dentro de la Unión Europea, necesita una serie de requisitos tremendos. Y cuando ya no es, y realmente tienen que acometerlo las grandes casas de fitosanitarios, que son las que tienen que sacar a la luz ese tipo de fitosanitarios necesarios para la agricultura. Aquí hay dos tipos de agricultura: la mayoritaria, que es la agricultura convencional, y una que es minoritaria, pero que es importante, que es la agricultura ecológica. Entre la agricultura convencional, bueno, y quizá hay una intermedia que se llama la producción integrada, que quizá tiene más, no es agricultura ecológica, pero sí tiene más limitaciones a la hora de aplicar fitosanitarios que la agricultura convencional. La agricultura convencional no es que sea abusiva con los fitosanitarios, no puede ser abusiva, porque es que realmente hay cada vez menos productos autorizados, hay menos materia activa autorizada, y para introducir alguna tiene que pasar una serie de requisitos tremendos para que sea autorizada, para que se pueda aplicar, que se pueda aplicar y que no produzca ningún daño. Pero por lo que sí estamos, y en eso sí es nuestra labor, primero defender que todos esos fitosanitarios que se pretenden autorizar tengan todas las garantías, que no provoquen ninguna alarma, porque el primer interesado en que no se provoque ninguna alerta sanitaria es el agricultor, que tiene que vender su producto y tiene que venderlo con todas sus garantías. Y nosotros ahí, como organización agraria, sí estamos educando a los productores, educando a los agricultores para que guarden con demasía los plazos de seguridad, las dosis de aplicación, los instrumentos de aplicación que sean cada vez más efectivos y que se produzcan menos derivas y menos, digamos, trasvases de una parcela a otra que no se quiera tratar, intentar hacerlo de la mejor forma posible. Y lógicamente también trabajamos con la agricultura ecológica para que sus canales de comercialización también sean reconocidos y se hagan de forma ordenada, porque al final tampoco queremos ser unos fomentadores de la agricultura ecológica si no tienen aparejado una red de comercialización de sus productos de una forma adecuada, porque al final, si no, es que lo abocamos ese tipo de agricultura tiene una menor producción en muchos casos, y al final pues esa merma de producción, si no se compensa en precio y que se compensa con un canal de comercialización amplio que pueda garantizarle su salida y su venta de forma digna, pues puede tener le puede acarrear también unos problemas, porque no es un día. Para constituirse como agricultura ecológica hace falta un periodo de conversión de 2 años y una certificación de que aquello es realmente ecológico. No porque yo, agricultor, diga este año decido no aplicar absolutamente nada y me comerá un bicho o otro bicho, pero al final es una cuestión de tiempo para garantizar y certificar de que aquello cumple toda la normativa. Correcto. Pero igualmente cumplen todos los límites máximos de residuos, los LMR, los cumplen todas las producciones que se hacen de forma convencional y de forma integrada. Hablando de bichos, hay un bicho muy famoso que es fastidioso también. Correcto. Y que no seré yo la que lo llame de esta manera, pero que se suele conocer como ébola del olivo. ¿En qué circunstancias está ahora mismo la Xylella fastidiosa? Bueno, lógicamente estamos alerta desde que esta bacteria desoló en gran parte de la zona de la Puglia de Italia. La zona de la Puglia, que lo entendamos, es el tacón de la bota de Italia, pues prácticamente en la punta del tacón es donde se produjo eso, pero es que también coincide que es la zona más olivarera de Italia y la zona más productiva. Hay unas condiciones climáticas que harían que se desarrolló esa bacteria de una forma, digamos, explosiva y provocó todas estas pérdidas que todos conocemos.
Es una bacteria que no solo afecta, como bien ha dicho, al olivo, y yo sí quisiera que no se llamase ébola, no se le denominase ébola, porque realmente no es que si tenga... se asocia con algo enfermo humano. Digamos, sí, con algún fenómeno catastrófico, y realmente allí sí lo ha sido, pero no tiene por qué serlo en todos los ámbitos en donde se desarrolle. En España ha entrado, pero eso no, digamos que no es una cuestión que se propaga, que no es una enfermedad que se contagia con la herramienta de poda o que se contagia con el ambiente, es una enfermedad, una bacteria que está dentro del árbol, con lo cual es prácticamente imposible tratarla, es prácticamente imposible, tan solo serían medidas culturales que sería cortar, erradicar, quemar, eliminar todo lo que sea. Triturar incluso. Triturar y quemar todos los restos, porque eso sí se propaga con un vector que es un bichito, es como una chicharrita que pincha en un árbol y se traslada a otro árbol, y como un mosquito transporta enfermedades de los animales, pues también transportaría esta bacteria. Entonces lo que sí es verdad que en España ha entrado en Alicante, básicamente ha entrado en Alicante una especie de esta bacteria que no afecta parece que solo al almendro, porque hay parcelas cercanas de otros cultivos que también son portadores y no son afectados. Sí tenemos el caso en Almería, que ya es más cerca, pero realmente fue en una planta que vino y en un invernadero. Eso quizás nos preocupa menos, porque en un invernadero con una malla antitrip, que los trips son unos bichitos, ya lo he dicho, bichitos muy pequeñitos, o sea, que realmente las chicharritas no podrían ni entrar ni salir de allí, porque tienen su malla perfectamente controlada, y eso está controlado. Sí nos preocupa lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, porque en Madrid sí ha sido una plantación de olivar abierta, una plantación de olivar joven, olivar de 9 años, de la variedad cornicabra, que no lo tenemos aquí, aquí no tenemos ese tipo de variedad, pero que sí ya ese árbol sí ha podido tenerlo desde el vivero y ha podido transportarlo a otra zona. Esas zonas es quizás la que más nos preocupe, pero aquí se están poniendo de manifiesto que están sirviendo todas las medidas de contención, de erradicación y los controles que se están haciendo, tanto en viveros como en explotaciones, como en campo abierto, se están haciendo muchos controles, porque esto no solo afectaría al olivar, como has dicho, sino afectaría a cítricos, afectaría a muchísimas ornamentales. Por eso los viveros están tan vigilados y tenemos esa información que sí estamos trasladando para que todo el que compre una planta, aunque tenga problemas, que no quiero poner, no sé, aguacate y no tengo plantas hasta dentro de 3 años, que no tenga la tentación de irse a un vivero que no esté totalmente con su documentación, porque al final ese pasaporte fitosanitario tiene que tenerlo y tiene que tener toda la garantía de que su explotación está sana y viene sana y va a seguir sana, porque las medidas culturales que tenemos aquí y la forma de cultivar que tenemos aquí realmente no hacen propagar este tipo de enfermedad con el vector. Sí, correcto. Álvaro, pues estamos terminando. Yo no me quiero despedir sin que nos hables también de la huerta de esta zona, de los productos que se cultivan aquí. Tenemos cítricos, tenemos, como bien has comentado tú antes, también frutos secos, y está muy en extensión también los subtropicales. Baldomero, no sé qué perspectiva ves, cómo ves el futuro de la huerta laurina. Bueno, yo creo que Alhaurín tiene un privilegio de donde está ubicado, de su clima, que le permite tener de muchos tipos de cultivos. Realmente creo que lo ha citado. Aquí principalmente el olivar que hay, olivar destinado a aceitunas de mesa, aunque hay olivar también para aceite, pero la variedad alhoreña que es única, que es una variedad que cuenta con la única denominación de origen que la hace genuina, la hace diferente al resto, la forma de procesar, incluso el carecer de ese glucósido que es el que le da el amargor a la aceituna, y esta variedad lo tiene en muy poca cantidad, con lo cual casi se puede no consumirla del árbol, pero que con muy poco proceso se puede consumir y no resulta, digamos, al gusto. Al gusto. Después tenemos, lo ha citado, los almendros, los frutos secos, principalmente almendros. También hay zonas por aquí en el Valle de Guadalhorce que se están introduciendo la nuez pecana, que también es
un cultivo, es bueno que haya agricultores que, como he dicho, por ser jóvenes, tienen más inquietud y introducen elementos nuevos en el mercado. Los cítricos que están viviendo una temporada, han vivido una temporada mala y ahora están viviendo una temporada buena, el limón principalmente muy bien y muchos de otros, las naranjas también están teniendo en estos últimos años una aceptación en el mercado. Yo creo que prácticamente los cereales es el problema. Aquí no es una zona eminentemente cerealista, pero que es verdad que nuestro gran problema en los mercados ahora mismo están siendo los cereales. Los cereales tienen unos precios muy bajos, son necesarios dentro de la rotación de la huerta, que ahora comentaré, en algunas zonas, pero realmente como tienen esos precios tan bajos, pues están haciendo optar a los agricultores por implantar o bien cítrico, o bien tropical, o bien olivar. Claro, tiene la limitación en las partes de secano del agua. Claro. Cualquier cultivo leñoso que se intente implantar pues necesita agua para su implantación primera, y si la tiene durante todo el siglo, pues lógicamente sus producciones son mucho más afectadas. Y como tú bien has dicho, se está introduciendo donde se puede tropical, y el tropical está teniendo una aceptación, no por aceptación, sino es que se puede producir en muy pocas zonas de Europa, prácticamente en España, aquí en la costa granadina, en la Zarquía, en esta zona, en la zona del Tesorillo de Cádiz. Se están haciendo unos intentos en Huelva, pero no están en el sur de Portugal, un poco en la zona de Faro. Se están haciendo ahora todos los intentos en la zona de Valencia, pero que está muy limitada la producción, y realmente el consumo que existe de tropical en Europa no se puede abastecer solo de la producción que tenemos en estas zonas que he comentado, con lo cual tiene un gran futuro, porque está bien aceptado y estamos muy cerca de los mercados europeos, porque tenemos esa ventaja con respecto a todo lo que viene de Perú, que viene de México, que al final necesita tener una maduración artificial desde donde se produce, hasta que llega, y aquí lo tenemos en 24 o 48 horas, está en cualquier mercado, y esa ventaja la tenemos, y ese precio pues se va a perdurar en el tiempo. Sí, hay esos cultivos sí están teniendo, y la ganadería, es cierto que la caprina está teniendo sus altibajos, pero yo creo que se están consolidando cuando los agricultores los ganaderos se agrupan y pueden conseguir un precio y un saltarse, digamos, a todos los escalones que hay, y vender directamente a las grandes cadenas que al final son francesas, que nos compran aquí, se llevan la leche para allá y después nos traen el queso y nos lo venden a nosotros, ¿no? Yo creo que eso se está consiguiendo intentar, pero cuando siempre que se haga de esa forma agrupada y ordenada. Claro. Ordenada, sí. Y en el tema del porcino, pues es un cultivo, es una ganadería que aquí se sacrifica en la zona en Cártama. Tenemos dos grandes empresas que sacrifican y ponen en valor ese porcino, pero realmente en Málaga se ha quedado un poco baja en la producción de porcino, se ha quedado un poco baja, que antes en esta zona, en la zona de Almargen, Teba, Campillo, era muy pujante, y ahora realmente no están viniendo de otras zonas, no vienen de aquí directamente. Yo creo que esa es un poco la radiografía de lo que es este municipio, sí, tan agradable y con tan buen clima. Sí. Muy bien. Baldomero, muchísimas gracias por haber asistido aquí a esta entrevista. Y bueno, ya antes de despedirte, el día 29 celebra Saja Málaga su festividad de San Isidro, muy importante este año, con la ministra Isabel García Tejerina. Efectivamente, como este año coincide nuestro 40, tenemos dos celebraciones, el 40 y el 25. El 25 aniversario que es de la fusión con Jóvenes Agricultores, ese sí fue exactamente el día 25 de mayo, con lo cual muy cercanito, el día 29 nos ha confirmado la presencia de la Santísima Ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, la cual creemos que ha conseguido bastantes logros, y ahora estamos en una época crítica porque estamos negociando la futura PAC y tenemos que tener una unión de toda España, que sea una política nacional, que al final no vengamos cada comunidad autónoma queriendo una reclamación diferente, porque al final eso lo que hace cuando divide y vencerá, ¿no? Yo creo que al final vencerá el otro, no nosotros. No nosotros. Entonces yo creo que es un momento clave para
tener esa unión. Eso lo estamos manifestando desde nuestra posición dentro de la Asamblea Nacional, porque ya hay algunas comunidades autónomas que están avanzando y están asomándose por su cuenta, pidiendo, y al final pidiendo es porque quiere lo que de otro. Claro. Al final, si no hay una política nacional y una política que coordine que se beneficien todos, efectivamente, que no haya unos vaivenes que al final despoblen unas zonas que estaban bien por la política que realmente le ha ayudado y han colaborado desde hace mucho tiempo. Pues que vaya todo muy bien, Baldomero. Pues muchas gracias y buenas noches de nuevo. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Gracias.